¿sí? Que determinan, no, que condicionan, ¿se acuerdan? Que condicionan. ¿Ah? La otra es toda práctica social está construida, desarrollada por sujetos. ¿Quiénes son esos sujetos? Esa práctica social, esa práctica educativa. Toda práctica educativa y toda práctica social que interviene, que actúa en lo social, de alguna manera, así como está intencionada, también desarrolla una metodología, contiene una metodología, plantea una metodología, o sea, plantea un modo de hacer las cosas. La metodología es eso, es ese modo consciente que tenemos de hacer las cosas. Por eso esto acaba en logía. ¿Ah? Y ese logos quiere decir esa conciencia que tenemos de poner en palabra el método, de fundamentarlo, de argumentarlo. Entonces, se supondría que tenemos eso. La otra que aparece en el concepto, ¿se acuerdan? Las intencionalidades, los fines, los objetivos. Como no es una práctica espontánea, como no es una práctica refleja que está en nuestro gen, sino que es una práctica consciente, es una práctica intencionada. Tiene unas intenciones. Intenciones tienen que ver con opciones, ¿está? Tiene que ver con opciones éticas, pedagógicas, políticas, con intenciones culturales y políticas. Por ejemplo, están haciendo el ejercicio de educación inclusiva. Ahí se juntan dos cosas, una intencionalidad cultural, una intencionalidad política y una intencionalidad social de aquellos que son discriminados, excluidos, ¿sí? Integrar. Después, toda práctica educativa y toda práctica también social, de alguna manera, por ser humanos que nos narramos, que nombramos, que hablamos, que dialogamos, lleva implícitas unos contenidos, implícitos y explícitos, claro, lleva unos contenidos. En la práctica educativa eso es clave. La profesora decía contenido de matemática, pues sus contenidos, sus mensajes, ¿ah? Que no son solo números y axiomas, ¿sí? Sus mensajes están mediados por la matemática. ¿Cuáles son los mensajes que tenemos? Y pilas, hay mensajes verbales, hay mensajes escritos, pero también hay mensajes actitudinales. Yo puedo llenarme la boca de democracia, pero mi actitud es ser autoritario. Entonces, olvídense, mi discurso contradice la práctica. Y la gente lee los dos discursos. Y lee como uno desautoriza al otro. ¿Está? Yo puedo hablar de mucha participación, pero soy no escucha nada. ¿Ya? Entonces, ahí estoy con la práctica, que es un discurso con mi actuar, con mis actitudes, de alguna manera mandando el mensaje contradictorio. Entonces, pilas, hay una cantidad de mensajes que se integran en la práctica. Unos son explícitos y otros son implícitos. Por eso hay mucha gente que ha reflexionado las prácticas educativas que hablan de un currículo oculto. ¿Habían oído hablar de eso? Entonces tenemos que hacernos conscientes de cuál es ese currículo. ¿Sí? ¿Cuál es ese currículo que no está expreso en discursos, sino que se vive en la cotidianidad? Bueno, la otra cosa son los resultados. Y nosotros en nuestras prácticas intencionadas tenemos unos ámbitos o unos campos de resultados.
pero como hablábamos recién de la incertidumbre de la práctica, es probable que los ámbitos de resultados terminen siendo otros. O sea, las profes que estaban en estos talleres tenían el ámbito de resultado de, por ejemplo, que las chicas que participaban en este primer grupo pudieran hacer el duelo, ¿verdad?, de las violencias que habían sido, por las que habían sido afectadas. Pero el ámbito de resultado también iba a dejar de chupar dedos y a dejar de dormir tanto y de ver tanta televisión. O sea, vean, el ámbito de resultado fue mucho más amplio que el que ellas habían intencionado. En las prácticas educativas, personalmente yo creo que hay 4 ámbitos de resultados que en las sistematizaciones que he hecho y en las que me he involucrado he tratado de tener claro. Ámbito de resultado en el campo del comprender las cosas, del conocimiento. Entonces, nosotros y también los que están en trabajo social, cuando actúan sí, con grupos, con comunidades, pensamos y queremos que no solo el cambio se haga en cualquier cosa, no, que la gente con la que participamos empiece a comprender las cosas de otra manera, empiece a explicar las cosas de otra manera, empiece a entender las cosas de otra forma. O sea, un ámbito de resultado es la comprensión, lo cognitivo. Pero también, y esto lo pusimos en práctica en el diplomado, un ámbito de resultado para mí es que la gente exprese las cosas de otra forma, que la gente se haga entender, ¿sí? Por eso, un ámbito de resultados en la práctica educativa es la expresión, ¿ah? Que la gente se exprese de manera distinta, que el universo del lenguaje se le abra, porque si se le abre, se abre el universo de percepción. Si se abre el universo del lenguaje, va a haber más posibilidades, va a poder expresar mejor lo que comprendió, lo que hace. Si el universo del lenguaje se cierra, uno queda ahí vuelta y juega, bonsai, ¿sí? Porque no es capaz de expresarse. Tiene 4 palabras y el mundo tiene muchos más elementos que 4 palabras. Había un viejo que se llama Wittgenstein, ¿sí?, que decía, si tú, y yo creo que se lo dije en el diplomado, esta frase, para mí es clave, si tu universo de palabras tiene 4 palabras, si tu universo de lenguaje tiene 4 palabras, no vas a expresar un mundo que tiene 5 elementos. Así de sencillo. Si mi campo del lenguaje es pobre, pobre va a ser mi forma de concebir el mundo. Entonces, cambio en la expresión, ¿sí? La otra, cambio en la emoción, que podamos sentir las cosas de otra forma. Si yo no siento lo que estoy haciendo, si lo que conmigo hacen las cosas las sienten como si fueran una obligación, vamos fritos, mejor quedarse durmiendo, ¿sí? Entonces cambian la emoción que tienen frente a lo que están haciendo, o lo ven como un castigo siempre. Entonces, cambiar la emoción. Y el otro es, vean, si cambia la comprensión, si cambia la forma de expresar las cosas, si cambia la emoción, es posible que cambie la acción, que cambie la forma de actuar, ¿sí? Entonces, alguno dice, bien, ¿por qué siempre hace lo mismo? Porque no cambió las otras 3 cosas, porque emociona de la misma manera, porque no le interesa nada de lo que está pasando, le interesan otras cosas, ¿sí? Porque se sigue expresando con esas limitaciones, comprendiendo las cosas con esas limitaciones. Bueno, entonces eso tiene que ver con ámbitos de resultados. Y la otra cosa es
Toda práctica educativa tiene referentes teóricos. Toda práctica educativa y de intervención social está de alguna manera delimitada, comprendida a partir de unos conceptos. ¿Cómo es que entiendo yo mi actuar como docente? ¿Tengo alguna conceptualización de eso? A lo mejor es propia, pero a lo mejor también está referida a alguien que de alguna manera me brindó esos elementos. Yo puedo decir, vean, mis referentes de la práctica educativa que realizo están en Pablo Freire, en el maestro Hugo Zemelman, ¿sí? Están en otros colegas colombianos como Alfonso Torres, Marco Raúl Mejía. Esos son mis referentes. Y desde allí es que trato de construir el entendimiento, la inteligencia que tiene mi práctica. Si a uno le preguntan qué son estos referentes, es la inteligencia que tiene la práctica, ¿sí? Es la conceptualización que vive en mi práctica, es la forma de entender que yo tengo lo que hago. Y lo peor de todo es que los educadores somos un gremio, ¿sí?, que no somos muy conscientes de eso, lamentablemente. Usted le pregunta a un aviador allá y le cuenta hasta quién le enseñó a levantar ese avión. Pero pregúntele a un maestro cuáles son sus referentes y mira al cielo y espera que la providencia lo ilumine. Es así. Y luego más tarde leas el referente. Y si lo quieren o se encuentran, tergiversa la postura del autor. Pero lo que dice la profe es cierto, o sea, pero es cierto y es triste. Vean, muchos de nosotros decimos, bueno, hacemos un mundo de cosas, como dice ella, algunas intencionadas y otras porque salieron, ¿sí? Y después vamos a la lectura, y a lo mejor en la maestría a muchos les ha pasado eso. Vamos a la lectura y decimos, ¿ves dónde está la novedad de esto? Si yo estoy haciendo esto desde hace 40 años, ¿sí? El problema es, ¿por qué yo no sabía que había otro antes que yo que estaba en lo mismo y que si yo hubiera sabido que éste pensaba eso, no solo hubiera perfeccionado mi práctica, sino que hubiera enriquecido esos referentes que serían la plataforma de despegue de mi práctica? El problema es que no tenemos plataforma de despegue. Miren, los aviones tienen plataforma de despegue, los barcos tienen quilla para despegar en esa plataforma del agua. En cambio nosotros vamos a los tumbos, no sabemos dónde pegar el brinco. Los referentes me permiten tener esa plataforma de decir, vea, yo salgo de acá, no es que me voy a quedar acá, salgo de acá, ese es un referente teórico, salgo de acá, voy a enriquecer esto, o esto me permite comprender, tener alertas sobre lo que hago, no tener certidumbres. La teoría no le da a uno certidumbres de nada, ni siquiera la ley de la gravedad. Ya sabemos, si un día de esto no salimos todos volando por ahí. ¿Sí? Y falta poco, yo creo. Así como sigue el cambio climático, la teoría lo que nos hace es eso, es ponernos alertas. Es decir, vea, esto puede componerse de estas cosas, esto se puede explicar de esta manera, esto puede tener estos condicionantes. Eso es lo que hace la teoría, ¿sí? Y nuestra práctica, de alguna manera, va a ver la credibilidad que esa teoría tiene, la verosimilitud.
magnitud que esa teoría tiene, ¿sí? Bueno, vean esto cómo se podría presentar sistémicamente. Por eso esto se llama sistematización. ¿Ah? Y sistematización viene no de los computadores, viene de la idea de ver la práctica de manera sistémica, relacional. Ese es el sentido de la sistematización. No leer las cosas de manera fragmentada, sino ver las cosas de una manera sistémica, asociada, de interdependencia. ¿Sí? Entonces, puede ser esto, puede ser otro cuadro muy distinto, pero la idea es, tenemos que poner esos elementos en relación. Y es ahí donde van a surgir las preguntas de sistematización. ¿Está? En esa lectura relacional que yo hago de los componentes de mi práctica. Yo puedo pensar, vea, ¿cómo los referentes están entendiendo los sujetos? Ah, qué buena pregunta de sistematización. ¿Sí? O cómo desde esos referentes he podido leer a lo largo de la práctica los sujetos. O mis referentes se quedaron cortas. Mi práctica es mucho más rica que los referentes que me permitían leer los sujetos bien. ¿Sí? Me puedo preguntar, vea, ¿cómo los contextos afectan los sujetos? Ah, buena pregunta de sistematización. Pero me puedo preguntar, ¿cómo los contextos afectan la metodología? ¿O cómo los contextos afectan los resultados? Le ponen obstáculos, ¿sí? Me impiden lograr lo que quería lograr. ¿Ah? Me puedo preguntar, bueno, si los contenidos son pertinentes a los sujetos, o los sujetos querían una cosa, pensaban que tienen unos puntos de partida y lo que yo hice fue otra cosa distinta a esas necesidades. Miren, en estas intersecciones es que se ubican las preguntas que yo me voy haciendo en la sistematización. ¿Sí? No es narrar quiénes fueron, no es solo describir qué objetivos, no es solo describir qué resultados, no, es tratar de ver, de reflexionar cómo, por ejemplo, los sujetos de alguna manera permitieron alcanzar determinados resultados. Lo que la profe decía, trabajo en los séptimos, pero cada séptimo tiene su particularidad y sus personitas, ¿sí? Y los resultados del séptimo año son los mismos del séptimo B, C y D. No, porque esos sujetos de alguna manera perfilan un tipo de resultados, su singularidad, su diferencia, y eso es lo que reflexiona. ¿Qué hizo que este grupo alcanzara estas metas, estos resultados, y los otros no? Aunque hayamos con ellos propuesto prácticas similares y de intencionalidades similares. ¿Está? Algunos contenidos para determinados grupos son magníficos, para otros son desastrosos, no entienden nada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso es lo que me tengo que preguntar. Entonces, pilas. Cuando hablo de sistematización, estoy hablando de una lectura sistémica de la práctica. ¿Qué es eso? Es leer los componentes de la práctica de manera relacionada. Poner preguntas aquí, en estas intersecciones, ¿sí? Cómo las intencionalidades de alguna manera direccionaron la metodología, cómo al cambiar una cosa cambia la otra, ¿sí? ¿Qué hizo que las intencionalidades cambiaran para que cambiara también la metodología? ¿Ah? ¿Cómo la situación de la gente llevó en mi práctica a que mis intencionalidades iniciales en el proyecto cambiaran? Ustedes ahora, en el proyecto que están haciendo de profundización,
van a poner unas intencionalidades. ¿Por qué? Yo creo que las profes acá se la pensaron bien en lo que les proponen ustedes. O sea, ustedes están haciendo un proyecto de profundización que es un proyecto para llevar a la práctica. ¿Qué es la sistematización? Es reflexionar esa diferencia que hubo entre el proyecto propuesto y la práctica realizada. Lo peor que les puede pasar es que el proyecto haya salido tal como lo proyectaron, lo que quiere decir que no aprendieron nada. ¿Sí? Ahí no quiere decir que la cosa salió perfecta, quiere decir que uno no aprendió nada de su propia práctica, porque no fue capaz de leer dónde es que se dieron los cambios, porque no fue capaz de leer dónde es que se movieron, hasta conceptualmente dónde es que uno se movió. ¿Está? Entonces, la propuesta de la sistematización en una maestría como la que están haciendo de profundización es justamente lean la ejecución de ese proyecto, no lo que lograron, lean cómo lo ejecutaron, ¿sí? Vean qué cambió ahí, qué hizo que esos cambios se generaran. Si solamente dan cuenta de lo que realizaron, no sirve para nada, ¿sí? Y muchas veces uno buscando perfección lo que hace es copiar en el informe de realización lo mismo que había puesto en el proyecto, porque no tiene ganas de complicarse la vida, no tiene ganas de ser un profesional reflexivo. ¿Está? Bueno, entonces entendió qué es esto de, ¿por qué esto se llama sistematización? No es por computadores, es por lectura sistémica de la práctica, lectura histórica y sistémica de la práctica, lectura relacional de la práctica. Por favor, una indicación, se pillaron este mapa, porque sobre esto trabajamos después del almuerzo. Vamos a empezar a llenar estas pelotitas de contenido. ¿Está? Bueno, para meternos en lo de sistematización, y ustedes que leyeron algunos textos, creo, con John Fernando de Oscar Jara. ¿Quiénes lo leyeron? ¿Quiénes leyeron de Oscar Jara? Los que vienen de Cartagena, los que vienen de Cartagena leyeron otro de Oscar Jara. Oscar Jara, junto con Félix Cadena, junto con otras personas que hacen una revista de Sisio, hay una entrevista a Oscar Jara, ¿sí? Correcto. Entonces, este fue uno de los, vamos a decir, como promotores de la sistematización, ¿va? Fue uno de los, no digo creadores, pero fue uno de los que recreó la propuesta y la divulgó entre los educadores. Vamos a verlo, ojalá tomen nota de algunas claridades que él hace sobre la sistematización. Vamos a ponernos entonces a tratar de aclarar qué es esa cosa y cómo se empieza, qué pasos se dan. Este que está ahí es Oscar Jara.